Industria, capitalismo, socialismo, nacionalismo. Son palabras súper comunes, ¿verdad? Prácticamente las usamos todos los días para describir el mundo en el que vivimos. Pero fíjense en esto. Es fascinante pensar que antes de la época que vamos a explorar hoy, estos conceptos simplemente no existían, o bueno, no significaban para nada lo que significan ahora. Eran ideas literalmente impensables antes de la transformación más profunda que ha vivido la humanidad desde que inventamos la agricultura. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. En esta explicación, vamos a basarnos en la brillante obra del historiador Eric Hobsbawm para entender una premisa que lo cambia todo: cómo el periodo entre 1789 y 1848 transformó permanentemente nuestro planeta. A este fenómeno se le conoce como la doble revolución. Y ojo, no fue un simple cambio de gobierno o un invento aislado por ahí, fue un verdadero sismo global que construyó los cimientos de nuestra realidad actual. Para entender la magnitud de este sismo, vamos a usar una especie de mapa de los dos cráteres de este volcán histórico. Revisaremos 5 puntos. Primero, el nacimiento del mundo moderno. Segundo, el motor económico, o sea, el despegue industrial británico. Tercero, la fiebre del ferrocarril. Cuarto, el motor político con la explosión francesa. Y quinto, la guerra y el radicalismo. Sección 1. El mundo moderno nace. El doble cráter de un volcán regional. Empecemos con esta metáfora del volcán porque es perfecta. La revolución no pasó en todo el mundo al mismo tiempo, ¿saben? Estalló desde un doble cráter muy específico en el noroeste de Europa. Esta erupción simultánea en Gran Bretaña y Francia significó el triunfo absoluto de la industria capitalista y de la sociedad liberal burguesa, una fuerza imparable que terminaría por borrar del mapa a los antiguos imperios. Sección 2. El despegue industrial británico, 1780 a 1840. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto, en el primero de los cráteres, con el increíble auge económico de Gran Bretaña. Durante estos años, vimos un cambio que no tenía precedentes en la historia. No se trataba solo de producir un poco más para vender. Fue una reestructuración total de nuestra capacidad como humanos para crear riqueza. En economía, a este momento exacto se le llama el take-off, el despegue hacia el crecimiento autosostenido. Por primera vez, las cadenas que limitaban lo que podíamos producir simplemente se rompieron. Pensemos que las sociedades antes de esto estaban frenadas por el hambre, las plagas, la falta de tecnología. Bueno, este despegue rompió esos límites, permitiendo multiplicar de forma rapidísima e ilimitada a las personas, los bienes y los servicios. La economía literalmente emprendió el vuelo. Ahora, aquí hay una ironía histórica tremenda. Si en el siglo XVIII hubiera existido una casa de apuestas sobre qué país iba a liderar la revolución industrial, casi todo el mundo le habría puesto su dinero a Francia. Tenían mejores instituciones, como la Escuela Politécnica, y eran los reyes de las matemáticas y las ciencias. Sin embargo, fue Gran Bretaña la que tomó la delantera. ¿Por qué? Pues porque no les interesaba tanto la ciencia pura. Tenían un enfoque comercial súper agresivo. Para el gobierno británico, el beneficio privado y ganar dinero se habían convertido en la meta principal. Y el producto estrella que impulsó toda esta ambición comercial fue el algodón. Imagínense esto, un astronómico 40 a 50% de todas las exportaciones británicas entre 1816 y 1848 dependían exclusivamente de las manufacturas de algodón. Esta industria, que se alimentaba del comercio colonial, dejaba unos márgenes de ganancia tan espectaculares que a los empresarios no les importaba asumir los riesgos financieros de inventar y comprar maquinaria nueva. Y esto ilustra de manera brillante otro factor crucial para ganar la carrera: el dominio absoluto de las materias primas. Alrededor del año 1800, Gran Bretaña producía unos 10 millones de toneladas de carbón. Para que se den una idea, eso era casi el 90% de toda la producción mundial. Francia, por su parte, a duras penas llegaba al millón. Gran Bretaña tenía en sus manos la fuerza bruta, el combustible exacto que se necesitaba para mover el mundo moderno. Sección 3. La fiebre del ferrocarril. El eslabón hacia la industria pesada. Pero claro, la ropa de algodón y sacar carbón de la tierra eran solo la primera fase. Había que dar un salto inmenso hacia la industria pesada, y el eslabón fundamental para lograrlo fue el ferrocarril. Sacar toneladas y toneladas de carbón de las minas requería un transporte masivo, y de esa necesidad nació la locomotora.
Pero aquí nos topamos con un misterio histórico interesantísimo. ¿Por qué hombres de negocios y personas comunes de clase media invirtieron millones de libras en los primeros ferrocarriles, especialmente si tomamos en cuenta que al principio estos trenes apenas generaban unas ganancias súper modestas? Es una excelente pregunta que parece ir en contra de esa lógica capitalista de buscar siempre la mayor rentabilidad rápida. La respuesta es una cadena de eventos económicos casi inevitable. Paso 1. La revolución industrial ya había generado tanta, pero tanta riqueza en la clase media que literalmente la gente no sabía qué hacer con tanto dinero. Paso 2. Intentaron invertir esa fortuna en el extranjero, como en préstamos en Sudamérica o Grecia, pero muchos de esos negocios terminaron en colapsos y fracasos totales. Así que, paso 3. Todo ese océano de dinero necesitaba desesperadamente invertirse dentro del propio país. El ferrocarril terminó siendo la esponja gigantesca que absorbió todo ese capital y, como efecto secundario, construyó la infraestructura de la Edad Moderna. Sección 4. La explosión política francesa. El fin del antiguo régimen. Ahora, cambiemos al segundo cráter de nuestro volcán. Mientras los británicos transformaban la economía, Francia estaba a punto de volar por los aires su política y sus ideas. Este fue el cataclismo que le puso el punto final definitivo al antiguo régimen. Para entender por qué explotó Francia de esa manera, solo hay que echar un vistazo a su estructura social allá por 1789. Era una olla de presión demográfica tremenda. Alrededor del 80% de la población eran campesinos que apenas lograban sobrevivir, y del otro lado, un grupo pequeñísimo, la nobleza y el clero, acaparaban las mejores tierras, los puestos del Estado y encima ni siquiera pagaban impuestos. Esta presión estructural era sencillamente insostenible. Y la chispa que detonó todo no fue solo pura ideología. Fueron cosas muy prácticas y urgentes. Primero, el Estado tenía una deuda aplastante por haber financiado la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Segundo, una reacción feudal, donde los nobles cerraron filas y acapararon todos los empleos públicos. Tercero, un sistema de impuestos ridículamente ineficiente que protegía a los más ricos. Pero el golpe de gracia fueron las cosechas desastrosas de 1788 y 89, que duplicaron el precio del pan en París. La gran teoría política chocó de frente con el estómago vacío de la gente. Entonces, el punto crucial es entender qué querían lograr realmente con esta revolución. La famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice algo clave. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Pero ojo con esto. No buscaban instalar una democracia igualitaria y absoluta desde el día 1. Fue más bien un movimiento de la clase media que buscaba un sistema constitucional para proteger fervientemente sus propiedades privadas frente a los reyes absolutos y los privilegios de cuna. Sección 5. La guerra y el radicalismo, la escalada revolucionaria. Ya sabemos que las revoluciones casi nunca se quedan en la etapa de moderación. Todo empezó a salirse de control y Francia entró en un territorio desconocido. Entramos en la fase bélica y radical, donde las cosas se movieron a una velocidad de vértigo. El impulso de esta revolución fue una avalancha imparable. Pasamos rapidísimo de las crisis financieras y agrícolas en el 88 a la toma de la Bastilla en el 89. Para 1792, las otras potencias extranjeras se asustaron, intervino el ejército, se declaró la guerra y el caos empujó todo hacia políticas extremas. Para intentar sobrevivir a este desastre y a la invasión exterior, el país giró hacia la izquierda radical, lo que nos llevó directamente a la República Jacobina y al inicio del terror en 1793. Y para frenar a todos los reyes europeos que querían invadirlos, esta República Jacobina inventó un concepto aterradoramente efectivo y muy moderno: la guerra total. Básicamente llamaron a toda la población a las armas, impusieron racionamientos estrictos, controles de precios súper rígidos y el Estado tomó las riendas de toda la economía. Borraron por completo la línea que dividía a un civil de un soldado. Fue un sacrificio masivo, pero increíblemente funcionó, y una Francia destrozada por dentro logró detener a los ejércitos extranjeros en sus fronteras.
Y así es como, finalmente, los dos cráteres del volcán terminaron uniéndose, dejándonos una lección contundente. Los dioses y los reyes del pasado estaban completamente indefensos ante los hombres de negocios y las máquinas de vapor del presente. Las ideas que nacieron peleando en las calles de París y el humo de las fábricas en Gran Bretaña desarmaron el viejo mundo y construyeron cada pieza de la realidad económica y social que vivimos hoy. Ahora, pensando en todo esto, ¿qué otras partes de nuestra vida diaria creen que siguen ardiendo por el fuego de esta doble revolución? Es sin duda algo que nos deja con muchísimo en qué pensar.